La mujer que nos acompaña hoy es licenciada en Filología Clásica, titulada en Arte Dramático. Me lo estoy leyendo porque lo mío no es esto, y se ha preparado y perfeccionado como actriz con maestros como Denis Rafter, como Isabel Úbeda y Araceli Burguillos, por ejemplo, pero muchísimos más. Ha estudiado esgrima antigua. Y esto te puede parecer extraño, pero las habilidades que puede proporcionar a un actor este tipo de aprendizaje, este tipo de entrenamiento, bueno, se lo vamos a preguntar a ella, pero puede ser muy interesante, va a ser muy interesante seguramente cuando nos lo cuente. Como directora ha dirigido una lista interminable de obras de distintos perfiles, desde Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto, por esta obra recibió en 2009 el premio al concurso nacional Sala Afuera contra la discriminación, convocado por el Ministerio de Igualdad, hasta otros proyectos maravillosos como el Teatro de la Dignidad o el Teatro Accesible para Invidentes. Si te digo que ha sido directora de la campaña de sensibilización a través del teatro contra el acoso escolar, ciberacoso y trastornos alimentarios, ya no te va a sorprender que en su perfil de Facebook se defina como transformadora, activista y creadora. En agosto de 2021, hace nada, su obra Las Suplicantes, basada en la versión libre de Silvia Zarco sobre las obras homónimas de Esquilo y Eurípides, cerró la 66ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el mismo Teatro Romano de Mérida, que tiene que ser, bueno, una pasada. Sobre esa obra dice Eva muchísimas cosas, pero a mí me encanta esto de temblamos al descubrir en los originales cómo desde el siglo V a.C. vienen las mujeres exigiendo asilo político, derecho a decidir sobre sus cuerpos, respeto por los muertos y silencio para poderlos enterrar con dignidad. Bueno, no te cuento más, dice muchas cosas, nos las va a contar, está aquí con nosotras y la vamos a acosar a preguntas. Hola Eva. Hola Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te pienso acosar porque realmente tengo muchísimas preguntas. Hablamos a menudo de otras cosas, pero bueno, estas cosas son... Yo soy muy preguntona, así que me va a costar poco trabajo, a pesar de que esto de hacer entrevistas no es lo mío. Para romper el hielo, ¿me cuentas lo que significa ser activista y por qué te defines activista? Pues para mí es una manera de entender lo que hago y de entender el arte como al servicio de la gente. O sea, yo cuando empiezo a hacer teatro, que realmente empieza casi de una manera accidental, me doy cuenta, o sea, empiezo a ver que realmente es una herramienta con un grandísimo poder de transformación en las personas, primero a nivel individual, cuando trabajan un personaje. Por supuesto, cuando trabajan también en colectivo en un grupo y todos ponen de su parte para un proyecto común y tal, pero luego también en el público que lo recibe, ¿no? Me doy cuenta de que es una herramienta enorme, amplificadora para difundir mensajes que necesitamos, ¿no? Para por lo menos mejorar en la medida de lo posible que esté a nuestro alcance el mundo. Y desde entonces es como casi una obsesión, o sea... Entiendo el arte como activismo, ¿no? Como una manera también de incidir o de poner los pies en la realidad y decir, a ver, ¿qué hacemos con nuestro espacio, digamos, de poder, en la capacidad de acción que tenemos? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y a mí, yo me encontré con el teatro, otros lo hacen a través de la literatura o de la música o de la política y a mí el arte... El significado que tiene es sobre todo ¿no? Esa capacidad para transformar por dentro a quien lo hace y por fuera también a quien lo recibe o a quien lo ve, ¿no? Pero eres filóloga, ¿en qué momento decides que eres actriz y que eres directora de teatro? Sí, yo hice filología clásica, hice las dos especialidades de griego y latín porque me enamoré de estas lenguas que llaman muertas, pero que están muy vivas. Y llegué un poco al teatro por casualidad, o sea, había hecho algún taller, ¿no? en el bachillerato y tal, pero creo que fue como el detonante un curso específico de tragedia clásica, de tragedia y comedia, desde la filología, pero aplicaba al teatro, y a partir de ahí ya fue como casi una cuesta abajo en la que, o sea, es como que se me cruzan como los amantes, ¿no? Se me cruzó el teatro y ya olvidé la filología y no pude mirar a otro lado, ¿no? A partir de ahí fui cada vez dedicándole más tiempo, primero de una manera voluntaria, trabajando con chavales, con adolescentes, a través de una asociación juvenil, y cuando vi lo que eso me provocaba a mí,
dije yo, esto quiero formarme, quiero dedicarme a ello y entonces fue cuando después, cuando se suponía que tenía que estar ya preparando posiciones de latín, pues me puse a estudiar a estudiar arte dramático. Fue un poco locura, pero no me arrepiento en absoluto. Se te nota que no te arrepientes. Cuando te conocí, creo que estabas inmersa o a puntito de empezar con el teatro accesible para invidentes. Yo te vi quedarte inmóvil mientras los espectadores invidentes se acercaban, tocaban el escenario, y me pareció una belleza inconmensurable y de una generosidad que sé que es algo innato en ti, pero bueno, pues no siempre las personas generosas en lo privado lo son de esa manera tan poética en lo público, ¿no? ¿Cómo nació esa iniciativa? ¿Qué representó para ti llevar adelante esta iniciativa también? Pues mira, fue concretamente en Mérida, yo he ido siempre a Mérida de público al festival, viendo una Medea maravillosa de Blanca Portillo con una amiga ciega, no ciega del todo total, pero con muy poquito resto visual. Entonces hubo un momento en el que yo me encontré explicándole a Carolina, a mi amiga, las escenas que iban transcurriendo, que visualmente eran muy, muy poderosas. Ella solo recibía el oído, ¿no? Entonces ahí yo, como en ese momento como espectadora y comunicadora con mi amiga y como actriz, pensé, esto es terriblemente injusto. Esto yo no soy la primera persona que lo piensa, ni mucho menos, pero yo dije, vale, pero ¿qué puedo yo como actriz hacer para que el espectador reciba, por lo menos, como decía Artaud, ¿no? A través de la sangre, ¿no? Una vivencia directa, la emoción que se está transmitiendo en el escenario y que no tiene nada que ver con una audiodescripción que por muy bien hecha que esté, pues no deja de ser fría, ¿no? Y dice, te narra, ¿no? Es una narración, pero eso que recibimos como espectadores cuando hay una escena poderosa, no llega, ¿no? O sea, en los elementos, en los distintos planteamientos de accesibilidad que hay, que cada vez van a mejor y van evolucionándose, no tienen, o sea, no acaban de atacar a esa parte. Entonces yo, sin ningún recurso, nada más que mi buena voluntad y amigos y gente que quería, pues empezamos a hacer ese laboratorio, es decir, a ver, yo como actriz, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? O sea, claro que a mí, ellos preguntan, cuando hemos hecho estas experiencias, preguntaban, pero nos da miedo cuando te tocamos y te desconcentras o te vamos a distraer del personaje, pero yo decía, claro, pero ese es mi problema como actriz. Es como si yo digo que es que no me ha salido bien la interpretación porque ha sonado un móvil en escena, pues tendré que ver yo cómo solvento eso, ¿no? Entonces, ¿cómo me pongo yo al servicio de que alguien que no tiene la referencia visual consigo que de algún modo sí que lleve esa emoción más directa, más inmediata que tiene el teatro, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos a investigar y a hacer el laboratorio con algunos afiliados de la ONCE en la Diputación Provincial en la calle de Prim, que fue un poco la sede que nos cedieron y entonces, bueno, eso ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, porque cuando ellos luego te cuentan que han viajado con el personaje, que nunca han vivenciado una obra de teatro de esa manera, pues a mí me parece que ojalá, o sea, realmente eso pudiera amplificarse y hubiera más experiencias así. Es verdad que a lo mejor no se puede hacer en Mérida o en grandísimos teatros con mucho público, pero ahora se están haciendo muchos formatos de microteatro por otras razones, ¿no? Pues para vivirlo de otra manera. Yo creo que esta sería una buenísima ocasión y oportunidad y una razón más que justificada para que las personas que no pueden ver el espectáculo en sí puedan vivirlo de otra manera, más allá de lo que es simplemente un audio que te va contando lo que está haciendo el actor o la actriz en escena, ¿no? ¿Me puedes contar qué representó para ti dirigir Las Suplicantes en el mismo Teatro Romano de Mérida? No lo sé si te lo puedo explicar, si encontraré las palabras adecuadas, pero para mí además era una especie de círculo que se cerraba, porque como decía antes, yo empecé estudiando filología clásica y tragedia y latín, y he traducido a Esquilo y a Eurípides del griego antiguo, ¿no? Y empecé, como decía, casi por casualidad con ese taller de tragedia tal, y siempre soy una gran asidua al Festival de Mérida, porque además vivo muy cerca, entonces cada año iba.
Realmente cuando nosotros presentamos ese proyecto, lo presentamos porque por una parte está ese escepticismo de decir, a ver, esto es muy difícil porque hay proyectos muy buenos y hay muchísima gente, pero bueno, igual lo tenemos que intentar, es nuestro momento de pasar a la acción, digamos. Yo llevo mucho tiempo con algunas compañeras un poco echando de menos un poco el papel de la mujer en la tragedia, en la propia escena, en los elencos, en los papeles protagonistas, en las historias, o sea, siempre pues una parte muy minoritaria. Entonces era como, venga, vamos a intentar proponer nosotros algo, ¿qué podemos hacer? Pero yo creo que nunca nos llegamos a creer del todo que eso podría hacerse realidad y se hizo realidad. Entonces, una vez allí, ¿Cuál fue la traba más sorprendente con la que te encontraste, si la puedes contar? ¿te refieres por el hecho de ser mujer, de joven, de plantear algo? Por ejemplo, o a lo mejor cosas que de golpe se pusieron por medio o complicaron la experiencia, la previa al estreno, que tú no esperabas. Si puedes contar algo. Bueno, hay una cosa muy concreta que es el poco tiempo del que disponemos las compañías cuando entramos al teatro, que eso es para todas. Realmente adaptar un espectáculo o sea, que estás trabajando en él todo el tiempo antes, un poco haciéndote a la idea de la dimensión que tiene, del espacio y tal. Pero hasta que no llegas allí, te pones a trabajar allí, no lo ves, ¿no? Entonces, adaptarte a un espacio tan gigantesco como aquel, toda la técnica, toda la disposición de los actores y las actrices en escena, realmente tenemos escasamente un día y medio, porque el segundo día ya es el pase gráfico, y eso es verdad que es una cuestión como material de tiempo que sí que lo complicó. Luego gestionar un equipo tan grande, porque nosotros fuimos a lo bestia y dijimos aquí, queríamos recrear el ¿Eso fue lo coro. más difícil? Las mujeres nos involucramos en proyectos como este, quiero decir, las actrices, bueno, las mujeres involucradas, ¿realmente son conscientes de la fuerza y de la importancia de hacer una obra como esta obra que tú planteaste? Hombre, hay de todo, siempre hay de todo y a veces hay que recordarlo, ¿no? A veces hay que recordarlo Hay que que recordarles a las mujeres. hay que recordar en este caso que pues toda la fuerza que tenemos cuando estamos juntas y cuando estamos sumando a un proyecto común, ¿no? En el caso de actores y de actrices, pues hay que como trabajar mucho el equipo y entender que no va de ti, que no va de ti como individuo, como actriz o como actor, sino que es algo colectivo en las suplicantes más que nada, porque todo el tiempo estábamos reivindicando la voz de las mujeres, el colectivo, el coro, un coro de Danaides, de mujeres jóvenes que son las que exigen el derecho a decidir y un coro de madres que son las que exigen que le devuelvan a sus muertos, ¿no? A sus hijos. Y dos colectivos de mujeres intergeneracional que se encuentran y que se ayudan y se levantan mutuamente, ¿no? Entonces, todo lo que no vaya al servicio de eso, que vaya más enfocado a que tiene que ver conmigo, con mi protagonismo, digamos, evidentemente eso lo enradece. Eso es verdad que ha sido muy minoritario, ¿no? Y que eso no, es trabajar en ese colectivo, ¿no? En entender que va de todo, que va del grupo, ¿no? Yo te lo tenía que preguntar porque siempre que veo mujeres funcionando juntas, una de las cosas que me preocupa es que pierden fuerza por ese tipo de intento que lo comprendo muy bien, ¿no? Es decir, se nos ha callado durante demasiado tiempo y entonces cuando toca hablar queremos decirlo todo y claro, pues nos cuesta unirnos, es algo que, bueno, que se irá resolviendo. En una entrevista he visto que has dicho, nuestras suplicantes son un encargo milenario que nos atraviesa como mujeres creadoras. ¿Nos quieres contar lo que significa esto de encargo milenario y todo lo demás? Sí, yo creo, lo recibo así, pues un poco por el trabajo que no sé si puedo decir aquí, que hago un poco también de mirada sistémica. Sí que recibo cuando leo ese texto, que es, no sé explicarlo bien, pero yo sí recibo como ya es hora, ¿no? Como todas esas mujeres que han estado detrás exigiendo y exigiendo y exigiendo. Y, o sea, si en el siglo V antes de Cristo hay autores, alguna autora y alguna poeta también, ¿no? Pero hay autores que exigen que las mujeres digan, no voy a casarme por la fuerza contigo, no puedes decidir sobre mi cuerpo, no soy de nadie ni soy solo un cuerpo, dicen las Danaides, ¿no? Cuando llegan
sus prometidos a por ellas. Es lo mismo que estamos gritando a las mujeres en las calles ahora mismo. Las madres, o sea, nosotros somos el segundo país en número de desaparecidos después de Camboya. Las familiares de los desaparecidos siguen exigiendo que les devuelvan a sus muertos. Hay gente que sigue, o sea, muchísima, que sigue llevando flores a las cunetas, ¿no? Esto viene, las madres de Argos vienen exigiendo que el tirano, en este caso Creonte, devuelva los cuerpos y les devuelva a esas madres la dignidad de tener dónde enterrarlos y dónde llorar con dignidad, ¿no? Entonces es como, de verdad, ¿cómo puede ser 5 siglos antes de Cristo y seguimos, son las mismas demandas? Es que el texto podría firmarse ahora mismo por cualquier asociación de memoria histórica, por cualquier colectivo de mujeres, ¿no? O sea, se nos sigue matando, es que al final es así. Y yo recibo este texto y entiendo que mi voz, la pequeña voz que yo pueda tener, o grande que se pueda amplificar porque de repente me hacen el regalo de poder hacerlo en Mérida, la tengo que poner al servicio de eso. O sea, es que son muchos siglos en los que las mujeres llevamos reivindicando las mismas cosas, que no es nuevo. Estaría genial que estuviéramos reivindicando cosas nuevas, pero es que esto es lo mismo y el texto podría firmarlo ahora. O sea, las madres de Argos dicen, dejad que la tierra cubra a los muertos, ¿qué teméis? ¿Que pudran vuestro suelo? ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Maravilla. Qué maravilla. Y también dicen, te encontraré, vida mía, se prometen ellas, ¿no? Le dicen a su hijo, te encontraré o habré de parir tu memoria. Es un texto además maravilloso de Silvia Zarco, que es, o sea, no me voy a rendir nunca, ¿no? Realmente cuando lo trabajábamos también actoralmente con las mujeres, era un poco también ver de dónde saca la fuerza una madre que lo ha perdido todo, que ha perdido a su hijo y que a lo mejor lo que querría sería meterse bajo tierra a ella o arroparse y no saber nada del mundo, para cruzarse la tierra entera, en este caso para llegar a Atenas y pedirle a Teseo que interceda por ellas, ¿no? Es ese amor, esa necesidad de cerrar el... Verte con esa pasión es contagioso. Yo me imagino que, bueno, esa obra hay que verla. Va a estar en Madrid. ¿Se puede contar si alguna vez piensas que va a estar en Madrid? Sí, no es público todavía, no es oficial, pero en Madrid va a estar antes a principios de verano, por ahí, sí que estará. A lo mejor, presuntamente. El Festival de Mérida de Madrid, que tiene siempre al año siguiente la extensión. Pues hay que tomar nota. Algunas de las obras a Madrid y sí, en principio los suplicantes van a estar, sí. Probablemente, bueno, no sé si lo puedo decir, pero cuándo, pero estarán, seguro. Bueno, tú pon presuntamente y ya sabes que eso vale todo. Si pudieras elegir, Eva Romero, una sola cosa, solo una cosa, y tuvieras garantías al 100% de que se va a cumplir, que la puedes conseguir, ¿qué habilidad le regalarías a las mujeres del siglo XXI? ¿Qué habilidad le regalaría a las mujeres? Creo que es esencial descubrir nuestro significado, lo que nos apasiona, ¿no? Lo que nos da sentido y encontrar la fuerza para llevarlo a cabo. Podría ser. Tienes esa varita mágica y eso es lo que les darías, la habilidad para encontrarse a sí mismas y poner en marcha su... Y encontrar la fuerza para llevar a cabo eso que realmente esa capacidad de realización personal, profesional, a todos los niveles, ¿no? Porque yo creo que primero es saberlo, es encontrar qué es eso que te apasiona o que te da sentido y luego tener la fuerza para llevarlo a cabo, que no ningún condicionante externo te limite, ¿no? O sea, tomar conciencia también de la dimensión de nuestras alas, ¿no? De nuestra fuerza. ¿Descubrir tu significado te da fuerza? El día que lo descubriste tú, por ejemplo, ¿sentiste que había una fuerza que te movía hacia adelante? Por si quieres contárselo a las mujeres que puedan estar escuchando. Yo creo que sí. Te ves frente a tu significado y dices, era eso. ¿Qué viene después? Bueno, lo que pasa es que yo, como me considero en un proceso constante de descubrimiento y de aprendizaje, no sé si puedo decir que lo haya encontrado, ¿no? Pero sí que hay una parte muy importante que sí, ¿no? Que a mí me da mucho significado y en la que me siento muy feliz y muy satisfecha con lo que hago, aunque siempre me parece que se puede hacer más, ¿no? Que esto igual es algo que tengo que corregir. Hablando de hacer más, ¿nos quieres contar qué es el Teatro de la Dignidad?
Sí, claro. Uf, el Teatro de la Dignidad es, pues mira, yo creo que es, bueno, a lo mejor no el que más, porque también el de teatro accesible o el de para personas con discapacidad, pero creo que es uno de los ejemplos más claros de artivismo, ¿no? De hacer activismo a través del arte. El Teatro de la Dignidad surge, es un poco, bebe de las fuentes del teatro del oprimido, de Augusto Boal, del teatro social o del teatro documento, que además también está ahora muy en boga, curiosamente, y esto nos debería hacer reflexionar como sociedad, porque es esto de cuando el Parlamento es un teatro, es obligación del teatro convertirse en Parlamento, ¿no? Entonces, igual que algo no está funcionando bien. Y el Teatro de la Dignidad surge porque hay un juicio, a mi entender, solo es mi entender, profundamente injusto, en el que se juzga a activistas del Campamento Dignidad de Mérida, que es un colectivo social que se encarga de ayudar a las personas que más lo necesitan, a repartir alimentos, comida, juguetes en Reyes, material escolar. Y bueno, reclaman un poco todo lo que son las mejoras de las condiciones sociales de las personas que más lo necesitan. Entonces, en Extremadura se aprobó la ley de renta básica en 2012 o 14, si no me equivoco, ahora ya las fechas me bailan, pero no se estaba cumpliendo. Entonces, bueno, ellos hacen una reclamación, después de una serie de reclamaciones formales, de visitas a la Junta de Extremadura, tal, deciden hacer una acción más visible, a modo de protesta pacífica siempre, y entran en televisión español, en la televisión de Extremadura, y leen un comunicado. Entonces, bueno, esto se toma como altercado del orden público, desórdenes públicos, no sé qué. Ellos entran por su propio pie y salen pacíficamente, simplemente entran, se ponen detrás de la presentadora y leen el comunicado, pero por esto se forma un juicio, incluso son detenidos, algunos son llevados a comisaría. El despliegue que hay allí, porque yo voy a verlo, porque mi hermano es uno de ellos, ¿no? Es un despliegue que, o sea, cualquiera diría que no se está juzgando terrorismo o algo así, un cordón policial acordonando a personas mayores que estaban esperando que salieran sus hijos o a madres con carritos de bebé. Esa era toda la peligrosidad de las personas que estábamos allí, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ya ese juicio se lleva a cabo y lo que yo veo casualmente por el tema de mi hermano es una inversión de papeles, o sea, están declarando como si hubieran cometido un delito las personas que lo que están pidiendo es que se cumpla la ley de la renta básica y que se cumpla la Constitución y que el Estado garantice los derechos a los que está obligado, que es al vestido, al trabajo y a la comida y al techo, ¿no? Y a mí me provoca una indignación tan brutal ese desorden o ese verles salir a declarar, las presiones de la Fiscalía o de la abogada del Estado, ¿no? Cuando realmente era el Estado el que debería garantizar esto, que incluso las declaraciones de algunos de los acusados, ¿no? Que eran casi como de guión, decir, es que es aplastante la dignidad con la que están diciendo, ¿no? Con la que le decía una de las personas al juez, yo no sé si usted es capaz de vivir con 426 euros al mes o que su delito había sido, su día a día era llegar a levantar del suelo a mujeres que se desmayaban por anemia o que mezclan la leche con agua para dar desayuno a los niños en Extremadura. Eso pasa en Extremadura y sigue pasando, ¿no? Entonces estas personas estaban declarando eh, como delincuentes, ¿no? Cuando estaban exigiendo la dignidad. Entonces, eso sumado a como lo cuenta luego el periódico, la prensa de una manera pues, tendenciosa, igualmente ahondando en ese relato casi como delincuente, a mí me provoca primero una sensación de impotencia y de injusticia muy grande y después digo, vale, pues si el periódico, la prensa no lo cuenta como es, como fue y como lo vivimos los que estuvimos allí dentro, igual hay que contárselo a la gente a través del teatro, de otra manera. Entonces le propongo a los acusados, digamos, eh, contar el juicio a través de una obra de teatro, elaborar un guión con las propias declaraciones del juicio e interpretarse a sí mismos. Y eso es todo. Así fue. O sea, así fue a grandes rasgos, ¿no? O sea, ellos aceptaron, no todos, pero conseguimos armar una obra de teatro en la que contábamos el juicio a la pobreza, que nosotros llamamos, ¿no? El juicio a la pobreza. Juicio a Incluso, la pobreza. sí, sí. Lo llevasteis a varios escenarios. ¿Dónde estuvo? Sí. La Lo dignidad. estrenamos en Mérida, en la Sala Trajano,
Fuimos al Centro Social Rey Heredia en Córdoba también, que también fue muy emocionante, porque al final esa historia de estas personas que eran juzgadas en Mérida es la misma historia de otras personas que se dedican también al activismo social en muchos rincones. Entonces, un poco es que podríamos ser cualquiera de nosotros los que estamos haciendo esto, ¿no? Y luego lo representamos justo la última función antes de la pandemia en el Teatro López de Ayala en Badajoz. Y nada, 3 días después nos confinaron, o sea, fue algo como muy memorable. Bueno, lo he prometido, así que te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la esgrima antigua fue una elección? Primero porque me apasiona, me pareció apasionante. Primero lo aprendo y lo trabajo como una asignatura obligatoria en arte dramático. Dentro de las asignaturas troncales, esgrima y lucha escénica forma parte del currículum, ¿no? Que hay que estudiar y que tienes que examinarte y todo. Hay que tener cuidado contigo, porque si no sacas la espada... Bueno, hace mucho que no lo practico, pero la verdad que me parece, o sea, es una disciplina muy interesante porque, bueno, tiene mucho que ver también con la lucha escénica, con todas estas filosofías de lucha oriental también, de el aikido, de todo. O sea, hay como una filosofía detrás también muy, muy bonita, ¿no? De aprovechar la fuerza del contrario, el ataque, es muy interesante. Y luego la disciplina de las armas, o sea, a mí que me parece maravillosa, ¿no? Muy, muy, muy apasionante, muy, muy interesante. Y bueno, llegamos a tener 2 años enteros de 2 asignaturas en cada año. Y luego, bueno, pues a mí me encantó. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad, vino un taller con Jesús Esperanza, que es un maestro de esgrima, de hecho, el que trabajó en Alatriste, por ejemplo, con toda esta lucha de espadas, pues a mí me pareció una oportunidad fantástica. Yo no soy una grandísima, en fin, no es que lo domine ni nada, pero sí me apasiona. Y en cuanto he podido también he organizado algún taller aquí para alumnos, porque es una disciplina muy interesante que o sea, requiere una concentración, una disciplina, una alerta, una escucha con el otro, una serie de herramientas que actualmente también van muy bien, no solo para escenas en las que realmente haya que hacer una pelea o una lucha escénica, claro, sino para lo que es el trabajo. Cierta elegancia, ¿no? En el movimiento también, ¿no? Y la forma de tener en cuenta el espacio del otro, me imagino, tiene que ser muy curioso. Sí, muy curioso. Sí. Mira, esta frase de Audrey Hepburn me recuerda a ti a veces. Cuando la recupero siempre digo, esto es Eva. Si necesitas una mano que ayuda, encontrarás una al final de tu brazo. Al madurar descubrirás que tienes 2 manos, una para ayudarte y la otra para ayudar a los demás. ¿Qué piensas? Qué bonito. Pues la tendré que releer y escuchar más despacio, pero sí, creo que es muy importante también ese momento de ayudarnos a nosotros mismos también, ¿no? Ese punto de inflexión, de igual estoy muy volcada hacia afuera, pero también en ese camino... Contar con las 2 posibilidades, ¿no? Claro, en ese camino a veces te olvidas un poco de ti o de ayudarte a ti también, ¿no? Entonces, sí, muy interesante y me la leeré detenidamente. Vale. Te voy a soltar una serie de palabras porque ya estamos terminando la entrevista y tú me dices lo primero que te venga a la mente, ¿te vale? Vale. Juan Salvador Gaviota. Romper a volar. Alicia en el País de las Maravillas. Las personas necesitan solo las mismas posibilidades. ¿Reforma laboral? Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Presidenta. Siglo XXI. Alerta. Mejora, necesidad de toma de conciencia. ¿Feminismo? Trabajo por delante. Y Eva Romero. Encontrándome. Muchas gracias, Eva. No dije al principio que eres extremeña y esto no se podía haber omitido de ninguna manera. Eva Romero, extremeña, activista, transformadora
Gracias por prestarte a esta locura. Muchas gracias a ti, Pilar. Un placer.